Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenido a nuestro penúltimo encuentro pedagógico con el IESIT en la asignatura de Estadística General. Ya vamos cerrando, si se quiere, este curso. Espero que le sea de mucho provecho. Discutiblemente esta parte nueva nos va a ayudar a la interpretación o a la mejor interpretación que podamos tener en cualquier caso o estudio estadístico. Como pueden observar allí en la gráfica, cualquiera que sean las metas utilizadas que ya hemos visto, como es el caso de los diagramas, como es el caso de los histogramas, el diagrama circular, el levantamiento de los datos, vamos a establecer en esta fase algo muy importante, como es el conocimiento de las medidas de tendencia central. Primeramente, vamos a conocer cuáles son las medidas de tendencia central. Vamos a hablar de la que normalmente se utiliza como la técnica del promedio, que es la media aritmética. Es la medida de tendencia central más utilizada y de la de mayor representatividad en los análisis estadísticos. Representa el promedio del conjunto de datos de su muestra. Su cálculo se realiza con la suma de todos los valores de los datos dividida entre el número de datos que componen la muestra. Si la variable de estudio está representada por X, la media aritmética estará representada por X con una rayita arriba que sería la X promedio. Y aparece en la parte inferior, ¿verdad? Que se llama media aritmética de la muestra. Generalmente cuando uno hace un estudio muy simple, queremos conocer el promedio de notas de una sección, sumamos todas las notas, las dividimos entre el número de datos que se consigue, si son 30 entre 30, ¿verdad? Todas las calificaciones posibles y vamos a obtener allí la media. Eh, el promedio de ventas que se pueda tener en algún negocio, simple y llanamente, sumamos todo lo que se ha vendido y luego hacemos, ¿verdad? La división entre todos los productos, o el total de productos que se vendió, y allí podemos determinar la media de la venta. Cuando los datos son pocos y no se han agrupado en clases o intervalos, la media aritmética sería igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n, ¿verdad? De X sub Y, que sea la sumatoria de todos los datos, entre el número total de datos. Aquí podemos decir que N es el total de datos de la muestra, X sub Y es el dato de la variable y la sumatoria es la suma de todos los valores de la muestra. Aquí tenemos un ejemplito, por ejemplo, sea X el tiempo que tarda en horas un grupo de 4 estudiantes en realizar una actividad, la media aritmética sería, si aparecen todos los datos, serían, no importa que estén ordenados o no, simplemente hacemos una sumatoria y decimos 2 más 4 más 3 más 5 es igual, 6 más 8 sería 14 entre 4 que es el número de datos, y esto me estaría diciendo que al dividirlo estaríamos en una hora promedio de 3,5. Quiere decir que ni es 2 ni es 5 que son los mayoritarios, sino que está cerca de la media. Entonces, es importante tener siempre presente en qué momento nosotros podemos aplicar esta técnica para el estudio de cualquier, en pocos datos que pudiésemos realizar para tener más o menos lo que es el promedio. Cuando se agrupan los datos en una tabla de frecuencias sin construir intervalos, se calcula la media aritméticamente mediante la siguiente fórmula, donde ni es frecuencia absoluta para cada n sub i es la frecuencia absoluta, y pudiésemos decir esto, que la media es igual a la sumatoria de x sub i por n sub i entre el número de datos. O sea,
Por ejemplo, sea X el número de hijos de los empleados de una organización, las cuales representan la tabla Z, que es la tabla que tenemos aquí, decimos número de hijos 0, 1, 2, 3 y 4. Vamos a observar la frecuencia de esos empleados, sería en el número 01, con un hijo 2, con dos hijos 4, con tres hijos 2 y con cuatro hijos 1. Entonces allí pudiésemos decir que 0 por 1 es 0, 1 por 2 2, 2 por 4 serían 8, 3 por 2 serían 6, 4 por 1 será 4 y al hacer la sumatoria tenemos que 8 8 y 2 10, 6 más 4 10, serían 10 más 10 20. ¿Entre cuántos? Entre el total de datos que hemos obtenido, como son 1 más 2 3, más 4 7, más 2 9, más 1 10, que son los que tenemos aquí en el cursor que estamos buscando. ¿Ok? Entonces, vean ustedes el total de datos, pero yo he tratado de multiplicar cada uno de esos datos por el valor, ¿verdad? Que tenemos allí sería 1, 2, 3, 4. O sea, la ordenación que tenemos allí. Y entonces tenemos que eso nos dio 20 entre 10. El promedio es de dos hijos. ¿Ok? Lo que significa que el promedio de hijos para el grupo de empleados es de 2. Si el conjunto de datos se han agrupado en intervalos, el cálculo de la media aritmética estará por la siguiente fórmula. La media es igual desde i su igual 1 hasta m por x su i por n su i entre n. Lo que quiere decir de que x su i es la marca de clase. Si el intervalo que nosotros hemos tenido es el punto promedio de cada intervalo. Entonces, allí, siguiendo con la tradición de aquel ejercicio pedagógico que hemos venido realizando de los minutos empleados por la cantidad de personas en una manufacturera o en una fábrica de manufacturación, ¿verdad? Podemos decir que 47,5 es el intervalo o la clase media, ¿verdad? Entre de 45 a 50. Y así sucesivamente, sumándole 5 sería 52,5, sumándole 5 sería 57, sumándole 5 a este serían 62,5 y tendríamos más 5 aquí serían 67,5 más 5 serían 72,5. Para este ejercicio es conveniente tener presente que es el ejercicio que hemos venido trabajando a lo largo del curso, ¿verdad? Repito, es aquella tabla de datos agrupados donde teníamos seis intervalos de clase, donde esos intervalos de clase vienen dados por cada intervalo entre el límite inferior y el límite superior de la cantidad de minutos que hay en ese intervalo, y ahí vamos observando todo lo que tenemos. Por ejemplo, en el primer intervalo de clase, nosotros vamos a tener una frecuencia de 4. En el 2 tenemos, en el segundo intervalo tenemos 2. En el tercer intervalo tenemos 3. Intervalo o marca de clase. ¿Ok? Es importante tener esto presente. ¿De dónde viene la marca de clase? De la sumatoria de lo que tendríamos que tener aquí para que nos dé este 57,5, que serían de 55 a 60 dividido entre 2 a 57,5. Aquí tenemos el valor tres datos que aparecen en el intervalo siguiente de 60 a 65, cuya marca de clase es la 62,5. Tenemos 7 casos. En la de más adelante, 65 a 70, tenemos 67,5 como marca de clase y tenemos 6 frecuencias. En el último renglón, que es de 70 a 75, cuya marca de clase es 72,5, allí vamos a tener, ¿verdad? Simple y llanamente, pues,
3. Es conveniente que revisen el material de apoyo para que sepan de alguna manera de qué forma se les está hablando. ¿Ok? Luego tenemos la multiplicación de esto y esto nos daría 190. Aquí nos daría 105, que es la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia que tenemos allí. Esto nos daría 190 en el primer caso, 52,5. Esto nos daría 105, 57,5 con los tres casos aparecidos, 172,5 con 62,5 multiplicado por 7 daría 437,5. Y así sucesivamente con el penúltimo, que sería la marca de clases de 67,5 por 6 estaríamos dando 405. Y por último, el 72,5 por 3 nos daría un total de 217,5. Utilizando la fórmula y sustituyendo los datos en ella, nosotros podemos de alguna manera tener que la media, que sería la sumatoria de todo esto que tenemos nosotros acá en la multiplicación de x sub i por f sub i, daría un total de 1527,5 entre los 20, el total de casos que serían 25 y podemos decirlo aquí, 4 más 2 6, más 3 9, 16, 22 más 3 25. Entonces ese sería el total de casos que tenemos acá, en esta flechita, y dividiríamos el total, la suma de esto que tenemos acá, y eso nos daría 61,1 minutos en ese caso, lo que significa que el tiempo promedio que tarda el grupo de personas en realizar la actividad es 61,1 minutos. Observando esto, podemos ver de que el tiempo promedio que generalmente va a estar en la 1, 2, 3, 4 en la cuarta casilla. ¿Ok? En la cuarta casilla, donde se genera la mayoría de casos. Esto quiere decir que a la hora de un estudio que nosotros podamos realizar, podemos dilucidar diferentes aspectos. Por ejemplo, si yo quiero ver el tiempo promedio de facturación, sería este, pero yo tengo que ver también y analizar la calidad si tienen los patrones ya previstos o el protocolo previsto para saber si eso dio buen rendimiento o es lo que nosotros queremos. También podemos observar que en la primera parte habían cuatro que utilizaban un promedio de 47,5 minutos y al final descartaríamos los que tendrían mayores minutos, que serían 72,5 minutos. Entonces allí nosotros descartando de alguna manera, yo diría, bueno, si esta gente se tarda demasiado en facturar, tendríamos que ver la calidad que se utiliza en la facturación para nosotros poder de alguna manera entender si es factible este cálculo, si de alguna manera con ese cálculo de la media, nosotros podemos determinar las acciones a realizar hacia los que se toman menos tiempo y a los que a los que se han tomado el mayor tiempo posible de esa facturación. Por eso es que es importante de alguna manera manejar estos términos y hacer los análisis correspondientes. Pudiésemos decir que el análisis de viendo la calidad, cómo se realiza de acuerdo a los patrones que exige la empresa, a los que la realizan en menos tiempo, a los que la realizan en mayor tiempo, a los que la realizan cercano al tiempo promedio, y entonces de esta manera pudiésemos determinar que realmente el tiempo
puede ser un factor que me ayudaría a mí a bajar los costos de producción a la hora de tomar una decisión eh, correspondiente al tema. Con el permiso de ustedes, vamos a observar ahora a qué se llama mediana. La mediana es un conducto, es un conjunto de datos, es el valor que ocupa la parte central, de tal forma que aquel valor que deja el 50% de las observaciones por debajo de él y el otro 50% por encima de él, quiere decir de que este va a ocupar la mediana, ¿ok? Si yo tengo por debajo de él o por encima de él, voy a tener esta parte que tengo acá, sería la mediana. Entonces, para nosotros importante conocer cuándo podemos utilizar la mediana o de qué forma podemos utilizar mejor este criterio que me da la mediana o cómo comparar tanto la mediana como la que acabamos de ver, que es la media o promedio. Si el conjunto de datos no se han agrupado, la posición de la mediana se ubica entre los siguientes criterios. A. Cuando el valor de datos n es impar, la posición de la mediana estará determinada por la fórmula y es igual a x sub n más uno entre 2. Mientras que si el total de datos n es par, la posición de la mediana estaría determinada por y es igual a x sub n medio más x sub n medio más uno entre 2. Por ejemplo, sea el número de errores por página cometidos por un grupo de digitadores, las cuales presentan en la tabla Y. Nosotros tenemos un digitador A, un B, un C, un D y un E, o sea, 5 digitadores, y podemos observar el número de errores. El A comete 3 errores, el B comete 6 errores, el C comete 4 errores, el D comete 5 errores y el E comete 8 errores. Ordenando los datos de la forma ascendente, yo diría 3, 4, 5, 6 y 8. Aplicando la fórmula, la primera que era y es igual a x sub n más uno sobre 2 yo digo 5 que son los dictadores, más uno serían 6 entre 2 me daría 3. O sea, quiere decir que alrededor de la mediana estará por acá. Entonces nosotros podemos decir, en consecuencia, el estimador para la mediana es 5. Quiere decir que el 50% de los digitadores cometen 5 errores o menos por página y el otro 50% cometen 5 o más errores por página. Vean que aquí no jugamos con la posición, sino jugamos simple y llanamente, ¿verdad? Con lo que tenemos, no como está acá, sino como lo hemos ordenado. 3, 4, 5, 6, 8 quiere decir que al calcular la mediana estará aquí en este 5. ¿Ok? Cualquier duda que ustedes puedan presentar, es importante comparar lo que se está viendo dentro de del video y de una vez tener pendiente el material de apoyo que se les ha estado dando para que lo lean y lo estudien. Les recuerdo, esto está en todos los libros que hablan de estadística general o estadística descriptiva. Cualquiera que sea el autor, ustedes pueden de alguna manera tener presente de qué forma o de dónde se ha sacado. Esto no lo inventó William Bernal, esto es simplemente una recopilación de algunos libros en los cuales hemos tratado de dárselos como material de apoyo, porque sabemos que el tiempo es oro, es precioso
y tenemos que, en vez de estar buscando uno y otro libro, metiéndonos en internet, descargando un libro, pues podemos fácilmente tener la clase y oír lo que se presta en el video y de esta forma seguir la secuencia con lo que está en su material de apoyo. Suponiendo que el ejemplo anterior se toma un nuevo grupo de digitadores y se obtienen los siguientes resultados ordenados de la forma ascendente. 5, 5, 7, 9, 11, 13, 13, 15. En este caso, el total de datos es 8, lo que habíamos dicho en la lámina anterior, que si los datos son pares, entonces se nos puede dar otro tipo de criterio. Vamos a observar, primeramente, al calcular la posición, ya que el número de datos es de 8, 2, 4, 6, 8, ya que aparecen dos 5, un 7, un 9, un 11, dos 13 y un 15. Entonces allí podemos fácilmente decir que son 8 los datos que están correspondientes allí. Al calcular la posición para la mediana, se tendrá que I es igual a X sub n medio más X sub n medio más uno es igual a lo que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Que sería X sub 8 sobre 2 que es n medios, y 8 medios más uno que sería X sub n medio más uno, lo que nos indicaría que como nosotros de una forma ordenada podemos decir que eso que tenemos allí sería 9 más 11 es igual a 20 entre 2. Esto quedaría de alguna manera en el valor número 10. Pudiésemos sugerir que el 50% de los digitadores cometen menos de 10 errores por página y hay otro 50% que pueden de alguna manera cometer, ¿verdad? 10 o más errores. Vean ustedes, cuando hacemos la posición, tenemos I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub 4, 5, I sub 6, I sub 7, I sub 8, y aquí nosotros estábamos viendo, ¿verdad? Cómo pudiésemos tener. Entonces aquí entre 9 y 11 podemos tomar el valor intermedio que es 10 y aquí es donde salen estos valores. En caso de datos agrupados en intervalos, el cálculo de la mediana se realiza mediante el siguiente procedimiento. Hallar un n medios es lo más importante. Ubicar un intervalo cuya frecuencia absoluta acumulada n y su i contenga n medios y calcular la mediana mediante la fórmula, como bien lo manifiesta aquí el material. M sub E es igual a I sub I más N medio menos I sub I menos uno, ¿verdad? Entre N sub I por C, que es la amplitud del intervalo. Entonces allí podemos decir que el límite inferior del intervalo que contiene a n medio, que es esta L sub I que tenemos aquí. Luego tenemos a n mayúscula, que es el número total de datos de la población. Luego tenemos n sub I menos uno, que es la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo contiene a n medio, y n sub i es la frecuencia absoluta del intervalo que contiene a n medio. C es la amplitud del intervalo que contiene a n medio. ¿Ok? Es importante aclarar que cuando el conjunto de datos corresponde a una muestra, la fórmula para la mediana se asume como un estimador y en consecuencia el total de datos se representa por n. Vamos a observar la tabla pedagógica o el ejercicio pedagógico que hemos venido haciendo en todo este curso, donde tenemos allí la tabla utilizada, vuelvo y repito, es la cantidad de minutos que utilizan en una fábrica, ¿verdad? Los trabajadores.
y se realizó por intervalos de 45 a 50. Tenemos 4 de 50 a 55 tenemos 2 de 55 a 60 tenemos 3 de 60 a 65 aparece el mayor número de datos que es 7, de 65 a 70 aparece el 6 y el 70 a 75 aparece el 3. Aquí tenemos las marcas de clase, ¿verdad? O los puntos intermedios de cada intervalo. Aquí tenemos nuestra frecuencia y vamos a realizar la frecuencia absoluta acumulada, que es la suma de donde arranca el primero más el siguiente. Serían 2 4 y 2 6 6 más 3 9 9 más 7 16 16 más 6 22 22 más 3 25. Y aquí la frecuencia absoluta relativa, que es el porcentaje de cada una de ellas, donde dividimos el 4 entre el número total de datos, que es 25 daría 0,16 más lo que pudiésemos calcular aquí, que sería 0,8 más que nos daría el 0,24 más el siguiente, que nos daríamos 0,12, daría 0,36, más el siguiente que daría 0,28, daría 0,64, y aquí el 0,64 más el siguiente, 0,24, que daría 0,88, y esto hasta llegar al último, donde nos daría la suma un total de 1. Para calcular el estimador de la mediana, se utilizan los pasos descritos en el enunciado anterior. Esto es, el total de personas que realizan la actividad es de 25, por lo tanto, N en medio es 12,5. Al analizar la frecuencia absoluta acumulada, se observa que 12,5 se encuentra en el cuarto intervalo. Pudiésemos decir aquí que la frecuencia acumulada que tenemos está en el renglón del intervalo 60 a 65. Observen ustedes que tiene 7, pero la frecuencia acumulada es 16. O sea que aquí es donde está, que está muy por encima, pero aquí es donde aparece realmente el n medio. Al analizar la frecuencia absoluta acumulada, ya hemos conseguido que está en el cuarto intervalo, uno, 2, 3 y 4, ¿verdad? En el renglón donde aparece de 60 a 65 minutos. Tenemos también por allí, ¿verdad? Que el elemento, el límite inferior es 60, el n medio es 12,5, N sub i menos uno es 9, que es la frecuencia acumulada anterior, que es esta que tenemos acá, y N sub i igual a 7, que es donde está el renglón, ¿verdad? Lo que aparece. Y tenemos a C, que es el número de amplitud del intervalo, que es 65 menos 60, te daría 5. Lo que sustituyendo en la fórmula, podemos decir que esto nos da aproximadamente 60, que es el límite inferior que tenemos aquí arriba, más el 12,5 que es el n medio, menos n medio menos uno, y luego lo tenemos entre el número del intervalo que tenemos aquí, o la frecuencia que tenemos, y multiplicado por la amplitud que tenemos aquí, que es 5. Ustedes pueden ver que todo esto da 62,5 minutos. Significa que el 50% de las personas manufacturaron, o el tiempo manufacturar ocupado es del 62,5 o menos, pero también existe otro 50% que se tardaron más de 62,5 minutos. Es importante denotar que pareciera muy engorroso esto, ya que no usamos una pizarra donde pudiésemos tener, pero ustedes tienen allí en la plataforma el material de apoyo, de alguna manera, eh, bien identificado cada uno de los elementos que conforman la fórmula y cómo se realizan los cálculos, pero lo importante
es el criterio que se debe utilizar una vez obtenidos los resultados. Si a mí con este resultado que me dio de 62,5, yo tengo que estar muy consciente de que de 62,5 o menos tengo un 50% de trabajadores que lo hacen, ese producto o manufactura, y tengo que de 62,5 otra gran cantidad, que sería el otro 50%, se llevan el mismo tiempo o más. Entonces es importante tener presente cuál es el criterio que debo utilizar yo si pudiese hacer un análisis de los costos de operación, ¿verdad? Y aquí con este tipo. Me parece que estamos de alguna manera pendientes con lo que nos dejó el, la media. Buscamos aquí la media y la media me dio 61,1 minutos. Este me dio 1 minuto y algo más. Si yo tuviese que sacar los costos por minuto de cada uno o sea, los costos de operaciones en minutos, muchas veces uno dice, no, 1 minuto no es nada, pero en costos de producción, eso es un valor que después acumulado va dando grandes sumas de dinero. Entonces, siempre el criterio que tenemos que tener, que es un criterio muy objetivo para de alguna manera tomar la mejor determinación en este tipo de estudios. Vamos a estudiar la tercera medida de tendencia central, la moda. Primeramente, es el dato que más se repite. ¿Estás a la moda o estás de moda? Es el atributo de mayor frecuencia. La moda se representa por M sub O. Pudiésemos entender la moda como lo que está pasando ahorita en la música, ¿verdad? Correspondiente a que hay un género musical que ya tiene muchos años que ha ido desplazando, ¿verdad? Como es el caso del reggaetón. Entonces, allí pudiésemos decir el reggaetón está de moda. Y si vemos una persona bailando reggaetón, diríamos, oye, estás a la moda. Para obtener la moda de un conjunto de datos que están sin agruparse, construyen la frecuencia y se ubica el valor a la característica que corresponde a la frecuencia de mayor representación, en este caso, o la mayor aparición. O en un restaurante de comida rápida tenemos unos pedidos en una determinada hora. La comida rápida son pizza, hamburguesa, pollo a la broste, encrujado y perro caliente. Nosotros tenemos un número de pedidos en una hora. De pizza 12, en otra hora 15. Hamburguesas 14, en otra hora 15. Pollo a la broster 11, en otra hora 9. Clubhouse 12, en otra hora 8. Perros calientes 10 y en otra hora 13. En el primer ejemplo, la moda sería 14, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este caso observamos cuál es el dato que más se repite. Si nosotros quitásemos la parte de o estudiásemos en otra hora, pudiésemos decir que tanto la pizza como la hamburguesa que tienen la mayor aparición o el mayor consumo, el mayor pedido, ahí pudiésemos nosotros estar refiriéndonos de la parte bimodal o lo que es moda múltiple. ¿Ok? Entonces, repito, si nosotros tenemos en una lunchería, en un sitio de comida rápida, tenemos 5 rubros, como son la pizza, la hamburguesa, el pollo a la brote, el pujado y el perro caliente. Nosotros de alguna manera podemos observar que en determinada hora el consumo o los pedidos que se tienen allí. Entonces tenemos 12, 14, 11, 12, 10.
¿Ok? ¿Cuál tuvo mayor aparición? El de 14. Quiere decir de que ese 14 que allí nos está apareciendo, ese nos está dando la razón de nosotros entender de que es la moda. Pero si nosotros hacemos el estudio en otra hora en el cual observamos que existen dos rubros que tienen igual pedido, ¿verdad? Allí podemos decir que eso es una moda múltiple o la parte bimodal. Cuando los datos han sido agrupados en clases o intervalos, la moda se calcula utilizando la población, ¿verdad? Como el siguiente procedimiento según Posado y Triago. Ubicar el intervalo o los intervalos con mayor frecuencia absoluta L. Calcular la moda o las modas con la fórmula. Entonces allí pudiésemos nosotros decir que la moda es igual al límite inferior más las diferencias que tenemos allí en cada una. Es decir, su I, la diferencia de I medio y la diferencia total por C, que es la amplitud del intervalo. Entonces allí podemos decir, en nuestro ejemplo pedagógico que hemos venido trabajando, la cantidad de intervalos que tenemos aquí de acuerdo a los minutos de manufacturación en esta empresa que nos ha servido de modelo. Y tenemos ya las marcas de clase, tenemos también las frecuencias absolutas que tienen ahí, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia absoluta relativa. Según la fórmula, nosotros decimos, los valores para el cálculo de la moda son el intervalo de mayor frecuencia es el cuarto. ¿Por qué? Porque es donde aparece el 7. Podemos ver aquí en la lámina anterior que nos aparece el número 7 en el cuarto intervalo. Uno, 2, 3, 4. Aquí donde aparece el intervalo uno, 4, intervalo 2, 12, intervalo 3, 3 y el intervalo 4, 7. Quiere decir que es el mayor número de datos que aparece allí. Entonces allí podemos tener la diferencia de 7 menos 3 que es el anterior, es igual a 4. Y el 7 menos 6 que es el siguiente, es 1. Entonces allí pudiésemos decir que la amplitud de 65 menos 60 que es el intervalo donde el cual aparece este 7, eso es igual a 5. Aplicando los datos, sustituyendo los datos en la fórmula, decimos que M sub O es igual al límite inferior más la diferencia SUI entre la diferencia 2 más la diferencia SUI por C. Eso quiere decir 60, que es el límite inferior que tenemos allí, ¿verdad? Más 4 entre uno más 4 que es lo que ya habíamos calculado aquí. Entonces podemos decir multiplicado por 5 que es la amplitud del intervalo. Eso me quedaría que 60 más 4 es igual a 64 minutos. Es decir, que el tiempo que la mayoría de las personas invierten para realizar la actividad es de 64 minutos. ¿Qué nos dice esto? Que muchas veces utilizando una medida de tendencia central para tomar una decisión, para mí no me serviría el estudio de la moda, porque el estudio de la moda me da un valor mayor con respecto al estudio de la mediana y a la parte promedio. Si yo tengo que hacer un análisis y poderle, si yo soy el analista de costos y tengo que decirle a una persona o a mi jefe inmediato que cuál es la decisión a tomar, yo de acuerdo a los datos estadísticos establecidos, el estudio estadístico establecido, yo me iría por la parte promedio. ¿Por qué? Porque me estaría ahorrando alrededor de 3 minutos, como les dije a ustedes, si yo voy a conseguir a cada momento o en cierta parte los análisis de costo los tengo que reducir al máximo y esto me ayudaría que 3 minutos haciendo la ponderación de cada uno eh, de las horas de trabajo o de los minutos trabajados, allí me estaría yo ahorrando realmente una cantidad de dinero considerable. Entonces vean ustedes, y eso se los dejo a modo de investigación o de criterio que ustedes pueden formarse, que las medidas de tendencia central tienden
a ser cercanas, pero ¿cuál sería la mejor decisión? Bueno, eso va a depender del criterio que usted, del análisis que usted realice de acuerdo a los criterios de la empresa, de acuerdo a los criterios pautados por los dueños del negocio y que usted de alguna manera pueda decir, me voy por esta medida de tendencia central en la cual me da mejor beneficio para tomar una decisión. Aquí tenemos una primera asignación que me diría, la tabla Q recoge la información correspondiente al número de servicios prestados para las empresas de restauración de una determinada zona, agrupadas en intervalos de igual magnitud, calcular las medidas de tendencia central, media, mediana y modo, ¿verdad? Y sacar el criterio de cuál de las tres, a la hora de usted darle un rendimiento como analista al, al jefe de la compañía o a sus jefes inmediatos, ahí le dejo yo a usted el análisis. ¿Ok? Seguidamente vamos a hablar de las medidas de posición. Las medidas de posición vienen dadas por los cuantiles, deciles, percentiles. Son aquellas que permiten calcular valores de la distribución de los datos y las que dividen en partes iguales de tal forma que los intervalos generados por los cuantiles tienen el mayor número de datos y los cuantiles más usados son los cuartiles, deciles y percentiles. Si nosotros estuviésemos en casa o fuésemos cazatalentos, yo, desde el punto de vista deportivo, estaría yo ubicando desde el percentil 75, que es el percentil que me alguna vez me puede indicar que por debajo de él hay 75 casos o por debajo de él ha superado esa cuestión y quedan muy poco cerca o que están por encima de él para poder tomarlo como un verdadero talento, en el caso de que yo sea un cazatalento. ¿Ok? Vamos a hablar de los cuartiles, es cuando nosotros dividimos por debajo en un estudio, puede ser una campana de Gauss, ¿verdad? Que es un gráfico que me permite a mí de alguna manera tener el 100%. Lo voy a dividir en cuatro partes que son el cuartil 25, el cuartil 50, el 75 y el último cuartil que me da. Entonces simplemente tengo ya el estudio que siempre me indica de alguna manera que cuál es el dato o el cuartil que de acuerdo a mi análisis he estado utilizando. Ordenar los datos para las cuartiles de forma ascendente. Calcular la posición y con la ecuación y es igual a K sobre 4 entre uno porque estamos hablando de cuartiles, donde K es el número del cuartil, uno 2 o 3 y N es el número total de datos que es 4. Si no es un número entero, se debe redondear al número siguiente. O sea, si da 4,5 lo redondeamos a o 4,6 lo redondeamos así. Y el valor que ocupa esta posición será el cuartil requerido. Si es un número entero, el cuartil es el promedio de los valores de. ¿Ok? Se le consultó a un grupo de 7 estudiantes el número de horas semanal que dedican para el repaso de los temas vistos en clase, obteniendo los siguientes resultados: 3, 5, 2, 7, 6, 4 y 9 horas. Para el cálculo de los cuartiles se empleará el procedimiento descrito anteriormente. Entonces, lo primero, ordenar en forma ascendente. ¿Cómo sería? Bueno, tendríamos que ordenar 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9, que es lo correcto que estaría allí, como lo estamos observando en esta página. Luego, para calcular el cuartil uno, tendríamos que hacer la fórmula correspondiente, ¿verdad? Y esto me daría a mí 1,75. Y no es un número entero, se redondea al entero siguiente. Esto quiere decir que como nos da 1,75, redondeamos inmediatamente a la parte superior y sería 2. En este caso, el cuarticus uno corresponde al valor ubicado en la posición 2, el cual es de 3 horas. Pero observen que
Aquí nosotros ordenamos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9. Y el valor 3 ocupa el segundo lugar. Entonces, eso es lo que de alguna manera nosotros, son las horas utilizadas para el estudio correspondiente. De forma similar, para el cuartil 2 podemos colocar y es igual a 2 entre 4 por 7. De ahí estaríamos diciendo que 2 entre 4 sería un medio por 7 7 entre 4 quedaría, perdón, eh, 2 entre 4 sería un medio por 7 quedaría 7 entre 2 te daría 3,5. Eso indica redondear la posición número 4. Quiere decir que 3,5 sería 2 3 4 5. En el cuartil 2 nosotros podemos decir que 5 es el número de horas que utilizamos para el repaso de los temas vistos en clase. Y cuando ya utilizamos, de alguna manera, es que esto me va dando el 50% de los datos, ¿verdad? Utilizamos el cuartil 3 que me dice y es igual a 3 que es el valor, entre 4 que es el valor, o sea, el número del cuartil, por 7 daría 5,25. Quiere decir que en esta vez, como estamos redondeando, aunque ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué razón estamos redondeando tan bajito al inmediato superior y no al inferior? Porque eso es el protocolo existente, siempre se va a redondear a la parte de arriba. Entonces, por eso estaríamos hablando de la sexta y estaríamos aquí diciendo que 2 3 4 5 6 y 7, ¿verdad? Es el valor que nosotros vamos a observar y aquí podemos decir que estamos utilizando 7 horas de repaso semanal, o sea, las horas invertidas para el repaso de los temas vistos en clase. Vuelvo y les repito, es conveniente que la clase, como la están viendo, acá ahora va a ver solamente, ¿verdad?, la explicación y no están viendo la computadora o el material de apoyo. Tienen que tener el material de apoyo descargado de manera tal de que les pueda hacer el seguimiento o el cotejo de lo que se está diciendo aquí en la clase. Si los números de datos agrupados en clases de intervalo, los cuartiles se calculan mediante la siguiente ecuación según Posada-Buitriago 2008. K es el número del cuartil, N es el número de datos, L sub I es el límite inferior que contiene acá de n sub 4, n sub i menos 1 es la frecuencia acumulada anterior que contiene acá n sub 4, n sub i es la frecuencia absoluta del intervalo que contiene acá n sub 4 y c es la amplitud del intervalo. Ejemplo, en la tabla RX se presentan los datos ordenados de la estatura en centímetros. Vean ustedes, 1,50 a 1,55 aparece 1, 1,55 a 60 aparecen 12, 1,60 a 65 aparecen 25, 1,65 a 70 aparecen 31 y 1,70 a 1,75, ¿verdad? Que en este caso, que es la frecuencia acumulada que nosotros estamos apareciendo, porque aquí tenemos los datos y aquí son las frecuencias acumuladas que tenemos que tener presentes. Si usted suma 1 más 11 serían 12, 12 más 13, 25, 25 más 6, 31, 31 más 4, 35. Pues estamos trabajando con N sub i de las frecuencias acumuladas. ¿Ok? Ahí pasaríamos a la fórmula. El cuartil 1 sería U 155, que es el límite inferior, y estaríamos hablando de 35 sobre 4 menos 1 entre el valor que tenemos allí por 5 y nos estarían dando 1,58 de estatura. En la siguiente sería 1,62 en el 50% de los casos, en el 75% de los casos estaríamos 1,66. Se estima que el 75% de las mujeres que asisten al gimnasio representan una altura máxima de 1,66. Ese es el criterio ya que hemos tenido. En cuanto a los deciles, es cuando se fraccionan en 9 puestos, ¿verdad? Del 1 al 9, del 1 al 10 y así vamos utilizando hasta que acumule el 90% de los datos. La fórmula es la que tenemos acá, de D sub K, que son los deciles, caso entre n10 menos n sub i menos 1, donde
tenemos como denominador N sub I por la amplitud. Observamos el caso que nosotros querramos hacer, 1,70, que es el 90% de los casos que teníamos acá. Vean ustedes la gráfica, que es esto que teníamos acá. Y allí podemos nosotros tener, dice 89% de los datos, pues tenemos que irnos hacia arriba, que es el 90%. Entonces ahí podemos decir 31,5, que es la parte media, menos 31, 0,5 entre 4 por 5, eso me da 1,70,6. Eso es lo que me da, y se estima que el 90% de las mujeres que asisten al gimnasio tienen una altura de 1,70,6 según el estudio de los deciles, ¿verdad? El 90% de los casos. En los porcentiles, bueno, tenemos aquí los 99 casos que se presentan. Aquí tenemos un ejercicio excelente para realizar todas las asignaciones. Vean ustedes que en los percentiles usted puede realizar cualquier percentil que tenga a su mano. Lo dejamos como tarea y aquí muchas gracias por su atención. Cualquier duda, por favor, no olviden escribir por la plataforma. Se les orientará de la mejor manera para que ustedes puedan realizar sus asignaciones. Les recuerdo, traten de entregar sus asignaciones lo más conveniente posible en el lapso correspondiente para que no tengamos ningún tipo de problema. Así que ha sido un placer. Buenas tardes y hasta pronto.